si alguna vez usted se la ha hecho, si en algún momento de su vida se ha tomado el tiempo para hacerse esta pregunta, la que vemos en la pantalla: ¿amas a Dios realmente? Si se la hace personalmente, usted se preguntaría: ¿amo a Dios realmente? Y si la respuesta es positiva, ¿cuál sería la respuesta? Si la respuesta es negativa, ¿cuál sería la respuesta también? De todas maneras, sea positiva o sea negativa, hay una respuesta para esta pregunta. ¿Amo a Dios realmente? ¿Cuánto lo amo? ¿Estoy dispuesto yo a pagar el precio por su amor? ¿Realmente existe eso en mi corazón? Yo me hacía esta pregunta mientras preparaba este mensaje. De hecho, este mensaje lo vengo preparando casi 3 semanas atrás ya. Meditando la palabra, leyendo la cita bíblica. El Señor Jesucristo se encuentra enfrente de un escriba después de haber escuchado el discurso entre el Señor Jesucristo y unos saduceos, los cuales ellos no creían en la resurrección, y le trae una serie de historias acerca de un hombre que se casó con su esposa y este murió y no pudo tener hijos, y según la ley dice que su hermano puede tomar el lugar de su hermano que muere para que tenga herencia, pero este hermano que toma su lugar del que muere también y no tiene herencia. Viene el tercero y viene el cuarto, hasta el 7º hombre. Todos mueren, al final muere la mujer y se van al cielo. Y le hace la pregunta: ¿de cuál de estos 7 hombres ella será la esposa? Porque con todos se casó. El Señor Jesucristo le dice: ignoráis las escrituras. Ignoráis las escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Así que no pensemos que nosotros vamos a encontrar allá a nuestra esposa y vamos a tener el mismo estilo de vida de aquí a allá. Allá no, hermanos. Allá vamos a ser como los ángeles. Como los ángeles, hermanos. Y eso es precioso verdaderamente. Entonces, viendo que el escriba, esta conversación que tiene el Señor Jesucristo con el saduceo, se fue triste, acongojado, y el escriba se llenó de gozo y trató él con su picardía de hacerle la pregunta al maestro, para ver qué es lo que encontraba en él. Y le dice: Señor, ¿cuál es el gran y principal mandamiento? ¿Cuál es el gran y principal mandamiento? Y el Señor Jesucristo le dice: oye, oh Israel, Jehová uno es, y a Él solo amarás con todo tu corazón, escuche bien, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esas fueron las respuestas del Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo, por este mensaje, Señor, que tú nos vas a compartir. Gracias por el medio que tú usas, Señor, de poder impartir tu palabra. Glorifícate en todo, mi Dios. Exáltate en todo, en los más mínimos detalles. Padre, llevo cautivo cada pensamiento en este auditorio, Señor, a la presencia de Cristo. Y todo lo que estorba, obstaculiza en los aires, en nuestras mentes, es echado fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaro mentes libres, mentes de Cristo, corazón de Cristo en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesucristo. Te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes a través del YouTube, a través del Facebook, a través de cualquier medio que nos estén viendo o nos vayan a ver o nos estén escuchando también. Y quisiera que vaya conmigo a capítulo 12 de Marcos. Marcos capítulo 12. Y vamos a encontrar esta interacción entre el Señor Jesucristo y el escriba. Y vamos a encontrar las pocas palabras que acabo de mencionar basado en ello. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Marcos.
Por ahí tengo un amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Capítulo 12, versículos 29 al 31. Dice de la siguiente manera. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amados hermanos, amar de esta forma a Dios no es difícil, no es complicado, si lo vemos como la Escritura nos lo enseña. Pero la pregunta aquí es: ¿de qué corazón está hablando el Señor Jesucristo? ¿A qué corazón se refiere? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es solamente un punto. Voy a tomar solamente el del corazón en esta noche, porque me tomaría, yo creo, 4 noches darle el del alma, el de la mente y el de la fuerza. El estudio, la predicación es bastante larga, pero sin embargo voy a tocar el punto el del corazón, que me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. ¿A qué corazón se refiere? Me hice esa pregunta, investigando, estudiando, viendo las posibilidades, si este corazón de carne, este músculo, es del que está hablando el Señor Jesucristo. Y me encontré con la verdad bíblica de que es el corazón el que no está hablando el Señor Jesucristo. El órgano del corazón como músculo es simplemente un músculo, es simplemente un órgano que bombea sangre. El cerebro ordena al corazón que bombee la sangre para que todo el cuerpo tenga la circulación de vida de sangre. Entonces, le preguntamos al Señor: bueno, ¿de qué corazón me estás hablando, Señor? Si no estás hablando del órgano, si no estás hablando principalmente del que bombea sangre, ¿de qué corazón estás hablando? ¿Por qué hablas del corazón? Debo de amarte con todo el corazón. ¿A qué te refieres con el corazón? Enséñame, Señor. Bueno, estuve estudiando, estuve investigando, y para mi sorpresa, mis amados hermanos, me encontré con un corazón que no se puede ver, con un corazón que no se puede tocar, pero con un corazón que el Señor Jesucristo lo puede ver y lo puede tocar. Fíjense lo que pasó con Samuel. Samuel va por enviado de Dios a ungir a David a la casa de Isaí, y se topa con todos sus hijos, fortachones, buenos mozos, listos para la guerra. Y dijo: este es. Y Jehová le dice: no, ese no es. Este es. Y Jehová le dice: no, ese no es. Este es. Y Jehová le dice: no, ese no es. Porque tú miras lo que está afuera, pero yo miro lo que está adentro. Wow. Y lo que está adentro no es el corazón, el músculo, sino el corazón que no se puede ver. Usted y yo no lo podemos ver, pero lo tenemos. Usted y yo no lo puede tocar, pero lo tenemos, lo sentimos. Usted y yo sabemos claramente que es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde Dios nos toca, es ahí donde Dios nos hace sentir su presencia, en ese corazón que usted y yo no vemos ni sentimos, no lo podemos tocar, pero sabemos que está dentro. Ese es el corazón que se le llama en una palabra intangible, el que no se puede tocar, el que no se puede ver. Y me llamó mucho la atención porque ese corazón se deriva en 3 cosas, y lo vamos a estudiar. Mire lo que el Señor me mostró. Primero, amar a Dios de esta forma es bien profundo, ya que requiere de una actitud de poder, sí, de una actitud de corazón, de una actitud de mente, de una actitud de alma y de un poder de nuestras fuerzas. Actitud de corazón, actitud de mente, actitud de alma y el poder de las fuerzas. Jehová le dice a José: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 5 de Josué 1. En el versículo 6 nuevamente le dice, en el 6, en el 7 le dice: esfuérzate y sé valiente. En el 8 no le dice nada. En el 9 le dice: mira que te mando. Ahora la cosa ya cambia.
Ya cuando Dios está diciendo una orden, ya la cosa cambia. Porque al parecer Josué no estaba entendido sobre el esforzarse o qué clase de esfuerzo tenía que hacer, porque estaba desganado el hombre, su líder había muerto, estaba desfallecidas sus fuerzas y el hombre necesitaba ánimo. Y no había en el pueblo que lo pudiera animar a alguien. Entonces Jehová viene y le dice: esfuérzate y sé valiente. Esas son las fuerzas que nosotros tenemos que dar para poder amar también a nuestro Dios. Es decir, las fuerzas nos llevan al hecho. El amor como podemos darle a Dios no es visible en nuestro interior. Solamente lo sabemos cuando yo digo: Señor, yo te amo. Pero ¿cuándo se hace visible? Cuando yo actúo y cuando me muevo a hacer algo por la obra del Señor. Amén. Cuando comenzamos a aspirar, cuando comenzamos a limpiar, cuando comenzamos a cocinar, a preparar los alimentos, cuando comenzamos a hacer algo, cuando vamos a evangelizar. Mañana, por cierto, a las 12, vamos a evangelizar para todos los que están aquí, que no se me vayan temprano. Vamos a evangelizar mañana. Entonces, eso requiere fuerza, requiere movimiento, requiere que yo actúe, requiere que yo me mueva. Por eso el Señor agrega las fuerzas. Por eso el Señor agrega las fuerzas. Entonces, amar a Dios, mis amados hermanos, no es imposible. No es imposible. Es posible porque en Cristo lo podemos. Si Cristo nació en nosotros, Él produjo en nosotros un amor incondicional. Porque dice la Escritura que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos a Él. El apóstol Juan lo declara. Si usted no tiene ese amor, salvaguarda una cláusula, digo: si usted no tiene ese amor, hoy lo puede tener. Si usted no siente ese amor, hoy lo puede sentir. Si usted realmente quiere ese amor, hoy lo va a obtener. Ese es el amor que solamente Dios puede dar. Porque déjeme decirle claramente, hermano, que cuando nosotros nacimos aborreciendo las cosas de Dios. No nacimos amando a Dios. No nacimos buscando las cosas de Dios. No nacimos diciendo: ay, yo quiero buscar a Dios, anhelo buscar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Necesito a Dios. No nacimos con ese deseo, con ese anhelo. Nacimos rumbo al pecado, a la perdición, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza caída. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él restauró nuestra identidad, restauró nuestra personalidad, restauró nuestro ser interior, nuestro corazón interior. Por eso cuando el Espíritu Santo viene y trae convicción a lo profundo de nuestro ser, donde está el corazón del que hablan las Escrituras. Es ahí donde vamos a estar hablando. Entonces, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La sociedad contemporánea mayormente considera la cabeza con su cerebro como el centro y el rector de la actividad humana. Sin embargo, la Sagrada Escritura refiere al centro de donde Él mana la vida. Proverbios 4:23 dice bien claro: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. El Señor Jesucristo repite las mismas palabras en el Nuevo Testamento también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no es el músculo, hermana. Y no es el músculo, porque el músculo no puede sentir, es un músculo. Es solamente un órgano que bombea sangre. Está hablando de las tres partes interiores que tienen que ver con el intelecto. El intelecto. El corazón del que habla la Biblia es el centro del intelecto. El corazón del que habla la Biblia es el centro de las emociones. El corazón del que habla la Biblia es el centro de la voluntad. Son las tres cosas a las que me quiero referir como corazón hoy en esta noche, para que nosotros sepamos de qué corazón está hablando la Escritura. Cuando habla la Escritura acerca del corazón, está hablando de ello. Del intelecto, está hablando de las emociones y está hablando de la voluntad. Ahora, el Señor Jesucristo dijo bien claro que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y Él vino para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿correcto? Cuando el ladrón vino para hurtar, hurtó nuestro intelecto, nuestro conocimiento de Dios. Por eso es que nosotros no nacemos conociendo de Dios.
Nosotros no nacemos conociendo de Dios, nacemos aborreciendo las cosas de Dios. Él vino para hurtar, hurtó en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se dieron a la tentación de comer el fruto prohibido, el fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Y cuando ellos se dieron ante eso, entonces arrastraron con toda la humanidad a la misma situación de robarles el conocimiento. Viene el diablo y les robó el conocimiento. Y eso es lo que pasa hoy en día también en la iglesia. Por eso dice el Señor Dios Todopoderoso: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Interesante. Estudiando, oiga, yo decía: Señor, te doy gracias por esta palabra, porque es la palabra que tú vas a dar a tu pueblo. Entonces viene el diablo y te roba el conocimiento. Cuando te roba el conocimiento, tú no quieres, y ni yo queremos saber nada de Dios. ¿O usted vino a temprana edad a los caminos del Evangelio? Yo vine a los 25 años, hermano. Imagínense, ella me ganó. Entonces, no nacemos conociendo a Dios, nos roba el intelecto el enemigo, nos roba el conocimiento y nos apartamos de Dios, no queremos saber de Dios. Y entonces endurecemos una parte de nuestro corazón en el conocimiento. En el conocimiento. Ahora aquí viene también para matar nuestras emociones. Cuando matan nuestras emociones, hermanos, no sentimos ni la más mínima pizca de remordimiento por el pecado que nosotros estamos cometiendo. No lo sentimos, porque mata toda sensibilidad al pecado. Mata toda sensibilidad a lo malo que estamos haciendo, y estamos conscientes de que estamos haciendo lo malo. Conscientemente, hermanos, sabemos que es malo hacer las cosas, el pecado, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, el homosexualismo. Es malo, sabemos que es malo, porque mató nuestras emociones. Vino para hurtar nuestro conocimiento de Dios, vino para matar nuestras emociones, y tercero, vino para destruir nuestra voluntad. Cuando el enemigo viene para destruir, hermanos, arrasa, destruye, desaparece completamente. Una destrucción no deja nada. La bomba de Hiroshima no dejó rastro a tantas millas de distancia de su reacción en explosión. Destruyó completamente. Así destruye el enemigo la voluntad del hombre. Así destruye el enemigo. Entonces vino para hurtar nuestro intelecto, vino para matar nuestras emociones. Por eso es que nos sentimos gozo a veces cuando venimos a la iglesia, hermano. Viene el enemigo y nos roba el gozo. Nos roba el gozo, sencillamente nos roba el gozo. ¿Por qué? Porque nos pone un problema enfrente, porque ya peleamos con la esposa, ya peleamos con el esposo, ya peleamos con el hijo, ya peleamos con la hermana, ya peleamos con el vecino, ya peleamos hasta con el carro y el perro y el gato, y perdimos el gozo. Ya venimos enojados, por esa puerta entramos enojados, pero con una sonrisita. ¿Cómo lo dijo, hermano? Vaya, yo no lo dije. Así, hermano, así venimos. ¿O soy mentiroso? Eso es cuando el enemigo nos roba el gozo. Imagínense. Entonces, sentimos el impedimento ¿de qué? De alabar a Dios. Ya el hermano Joel: hermanos, levanten las manos, adoren a Dios. Y se nos hace tan pesado levantar las manos, se nos hace tan difícil volver a retomar ese gozo, porque nos fue muerto, nos mató el gozo. Entonces ya no veo con ese conocimiento, porque el apóstol Pablo dice que si yo hablo en lenguas, debo de hablar sabiendo y conociendo. Si yo predico, debo saber y conocer. Si yo hablo con alguien, tengo que conocer y saber, tengo que estar consciente de lo que digo. Entonces, cuando tengo robado el conocimiento, entonces no voy a poder saber qué es lo que estoy diciendo. Vamos a darle unos ejemplos de la Escritura. Vámonos. Déjeme darle una descripción prácticamente de lo que el Señor, cómo muestra el corazón. El corazón es malo desde su juventud, según Génesis 8:21. El corazón se endurece, según Éxodo 7:13 y 8:32.
El corazón es generoso, sabio y voluntario, también en Éxodo 3:35-5. El corazón es hipócrita, según Job 36:13. Y el corazón es de piedra, según Ezequiel 36:26. Todas estas son características de un corazón, del corazón del que describe la Escritura, del estado del corazón del que describe la Escritura. Entonces, hablan del corazón intangible que no se puede tocar, algo que el Señor me permitió ver en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, cuando el amado apóstol habla sobre lo que mencioné no hace mucho, acerca de robar, matar y destruir, lo que vino a ser el ladrón. Entonces, vino y hizo todas estas características del corazón, el intangible que no se puede tocar. Entonces, el corazón es el centro del intelecto, o sea, del entendimiento, la capacidad o la inteligencia. Por ejemplo, las personas reconocen. ¿Dónde reconocen? En su mente. Vámonos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice la Escritura, reconoce, este es el corazón que reconoce a sí mismo, ¿en dónde? En tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pregunto, ¿cómo el padre corrige a su hijo? ¿Cómo vemos hoy en día nuestra sociedad? Iba a decir suciedad. Sociedad. ¿Cómo la vemos? La vemos incorregible. Vemos jóvenes en las pandillas, vemos jóvenes en las cárceles, vemos jóvenes en los hospitales con SIDA o en drogas, vemos jóvenes en los psiquiátricos, vemos a nuestros hijos, nuestra generación. En el capítulo 2 del libro de Jueces, el Señor dice que se levantó una nueva generación, escuche esto, una nueva generación que ni conocía a Dios ni conocía sus hechos, sus obras. Esa generación, yo me preguntaba, digo, Señor, ¿qué pasó con esta generación? ¿Por qué se levantó sin conocerte? Nació una nueva generación sin saber de tus dichos, de tus prodigios, ni conocerte, Señor. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Algo sucedió en la historia del pueblo de Israel que no hubo continuidad a la orden de Dios. En Deuteronomio el Señor le dice al pueblo, instruyes a tus hijos cuando te levantes, cuando andes, cuando estés trabajando y cuando te acuestes. Debes de enseñarle a tu hijo en las 4 áreas, es decir, en todo momento nuestros hijos tienen que saber quién es Dios. Tienen que saber quién es Dios. Y no solamente de palabras, porque más palabras no pueden escuchar, sino que por nuestros hechos. Cuando nosotros damos nuestros hechos y decimos que amamos a Dios y lo amamos de todo corazón, entonces estamos dando nuestros hechos y nuestros hijos van a ver el resultado de nuestro amor a Dios. Porque el amor no se mira, el amor se tiene que ver en acción. Amén. Se tiene que ver en acción. El amor se tiene que ver en acción. Entonces cuando se viene en acción, mis amados hermanos, el hijo, la hija, está observando. Mi papá ama a Dios. Mi mamá ama a Dios. Ellos se aman, ellos se tratan bien. Ellos no se gritan, no se pelean, no se discuten, hablan. Y si pelean, no sé dónde pelean. Si discuten, no sé dónde discuten. Pero más sin embargo yo veo, dicen los hijos, que aman a Dios. Llegan temprano a la iglesia, hacen la buena obra, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, alaban a Dios, exaltan a Dios en todo. Entonces los hijos están observando, hermanos. Esta generación que se levantó, que ni conocía a Dios, ni sus obras, ni sus hechos, me sorprendió tristemente, hermano. Porque al momento en el capítulo 3 dice que se apartaron a hacer lo malo, lo aborrecible a Dios. Se apartaron a hacer lo malo. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que vino juicio de Dios. Viene juicio de Dios porque Dios le dijo,
Si tú me obedeces, si tú guardas mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos, mis ordenanzas, yo te voy a bendecir. Capítulo 28 me parece de Deuteronomio. Y le está diciendo, te voy a bendecir. Voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu granero, voy a bendecir tus animales, voy a bendecir tu vientre, voy a bendecirte todo. Yo te voy a dar todo. La bendición va a ser toda completamente mía para ti. Si solamente tú me obedeces. Si guardas mis mandamientos. Oiga, era sencillo obedecer. Era sencillo obedecer para recibir todos los beneficios de Dios. Pero esta gente se apartó. Esta gente comenzó a hacer lo malo. Esta gente comenzó a desagradar a Dios. Y cuando desagradó a Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el juicio de Dios y los entregó a los pueblos paganos. Vinieron, los conquistaron, los hicieron esclavos, estuvieron por tantos años ahí y se levantó un juez. El primer juez viene, los libera, los restaura. Mientras el juez vivía, el pueblo estaba bien. Muere el juez y nuevamente el pueblo cae en pecado. Y así fueron, año tras año, siglos tras siglos, tiempo tras tiempo. Y así fueron, y así fueron, y así fueron. Porque no hubo una disciplina. Por eso Dios está diciendo, así como el Padre disciplina al Hijo, así Jehová castiga, corrige. Mi pregunta nuevamente es hacerle, ¿cómo estamos corrigiendo nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo? ¿De qué manera estamos corrigiéndolos? Para poder tener hijos que verdaderamente amen al Señor, hay que utilizar la disciplina del Señor. ¿Cómo vamos a utilizar la disciplina del Señor? Como el Señor me disciplina a mí. Yo le he dicho a mi hijo Samuel, léete este libro, esta parte de Proverbios, mira, quiero que entiendas claramente que esta parte de Proverbios a mí me libera y a tu mamá me libera de culpa. Dice, corrige al niño con vara y no morirá. Y no le gustó. Ahí está mi esposo porque es testigo. No le gustó. Corrige al niño con vara y no morirá. Cuando él la leyó, dijo, no, tú no me puedes pegar. ¿Cómo que no? La Biblia, Dios me ordena que yo te corrija con vara. Si no te corrijo con vara, entonces estoy yendo en contra de la voluntad de Dios y me voy a ir al infierno. Directamente te lo digo. Entonces tengo que corregir como Dios me enseña a corregirlo para que Él pueda ver que realmente lo amo. Porque así me corrige Dios y así me ama Él también. De la misma manera. Y me muestra su amor. Entonces, vemos aquí que dice el versículo de Deuteronomio. Perdón. Reconoce. Es decir, el corazón reconoce. El corazón sabe, o sea, estábamos hablando del intelecto. Yo tengo que reconocer en mi mente. Como el centro de mi corazón, el intelecto. Está aquí. Yo reconozco. Yo reconozco, dice bien claro, en mi corazón, en mi intelecto, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces yo tengo que reconocer bien claro y tengo que estar bien claro aquí, que si yo hago algo mal contra Dios, Dios me va a castigar. Pero hoy en día abusamos de su misericordia y de su gracia. Abusamos de su misericordia y de su gracia y hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Si no hubiera misericordia y si no hubiera gracia, vamos a decir, no quiero exagerar tampoco, no quiero meterme en un error. Si no hubiera gracia, pero hubiera misericordia, como en el tiempo del Antiguo Testamento, oiga, menos problemas hubiera con el pueblo de Dios. Menos el pueblo de Dios se hubiera apartado de Dios. Estuviera más recto, estuviera más apegado a Dios, haciendo las cosas de Dios. Porque el juicio de Dios en el Antiguo Testamento era más severo, era más notorio, era más directo. Cuando Dios hablaba para un juicio, Él lo cumplía. ¿Lo cumplió con David o no? ¿Lo cumplió con David? Murió su hijo Absalón, murió su hijo Adonai, murieron algunos de sus hijos, porque fue el cumplimiento de lo que él había hecho a escondidas. Por cuanto tú lo hiciste a escondidas, yo te voy a hacerlo en público. Su hijo Absalón se acostó con todas sus concubinas en la plaza en el pueblo, en público. Y hubo juicio de Dios, el castigo de Dios era inminente. Pero hoy en día nos olvidamos de mantener nuestra mente y hacemos caso omiso y decimos y hacemos cosas que desagradan a Dios porque estoy en su misericordia o porque estoy en su gracia. El Señor, como quiera, el Señor es bueno. ¿Usted cree que Dios no se cansa, hermano?
Dios se cansa. Y no hablo de cansancio físico. Estoy hablando de que Dios se va a hartar. Dios se va a hartar. Tarde que temprano. Siempre digo esto, hermano. Tarde que temprano. Podremos engañar un tiempo, pero no todo el tiempo. Tarde que temprano vamos a caer y la vergüenza va a ser más fuerte. Por eso tenemos que reconocer que así como el Padre castiga al Hijo, Jehová castiga también a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santificado. Dios quiere un pueblo limpio. Dios quiere un pueblo lavado. Cuando venga Cristo, no se va a llevar una novia mugrosa. No se va a llevar una novia sucia. No se va a llevar una novia con manchas y arrugas. No, se la quiere llevar limpia, resplandeciente, porque le ha dado lino. El lino representa, mis amados hermanos, dice la Escritura, la sangre de los santos. Representa algo valioso. El lino representa santidad, hermano, comunión, intimidad de lo que Dios quiere, de lo que el Cristo de la gloria quiere para su pueblo hoy en día. Entonces necesitamos estar reconociendo en nuestra mente de que el castigo es eminente. La misericordia puede estar, pero no va a durar todo el tiempo si seguimos en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, yo voy a la iglesia como quiera, Dios me perdona. Yo voy a la iglesia como quiera, los pastores me van a sacar los chamucos. Yo voy a la iglesia porque como quiera van a orar por mí. No. Va a haber un momento que el Señor se va a hartar. Va a haber un momento que el Señor va a decir, ¡basta! ¡No más! ¡No más! ¡Basta! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre he dicho, mis amados hermanos, si Dios me libra del diablo y sus demonios, ¿quién me libra de Jehová? ¿Quién me libra de Dios? Nadie. Por eso tengo que andar reconociendo que Dios me va a castigar en cualquier momento. Entonces, viendo desde ese punto de vista, dice también que Salmo 119, meditan en su corazón. Salmo 19, 14. Salmos 19, 14. Vámonos a Salmos 19, 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón, de mi corazón, delante de ti. Ahora, ¿cuáles son los dichos que nosotros tenemos? ¿Qué clase de palabras estamos hablando? ¿Cuáles son los comentarios que nosotros estamos diciendo? ¿Qué clase de cosas estamos sacando? ¿Serán cosas que edifican? ¿Serán cosas que construyen? ¿Serán palabras que ayudan, animan, fortalecen? ¿Serán palabras que traen amor, consuelo, consejo, ayuda, fortaleza? ¿O será lo contrario? ¿Serán palabras que destruyen, desaniman, hieren, lastiman, dañan? ¿Qué clase de palabras? Sean gratos, dice la Escritura, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos, tienen que estar agradables. El apóstol Pablo dice que toda palabra que sale de nuestra boca debe de ser sazonada. Debe de ser sazonada con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de este corazón, del intelecto, porque yo reconozco y medito en mis palabras, lo que he dicho, lo que he mencionado, lo que he hablado, lo medito y estoy recapacitando, y estoy meditando, estoy pensando, ¿será grato lo que yo dije? ¿Será grato lo que hablé, Señor? ¿Te agradó hoy día? ¿Te agradó todo lo que dije? Las palabras que salieron de mí. ¿Te agradó, Señor, algo? ¿O te desagradó? ¿Qué te desagradó? Enséñame, Espíritu Santo. Enséñame. Entonces el Espíritu Santo va a enseñarnos y nos va a educar para poder entonces decir las cosas mejor. Si hemos fallado y nuestras palabras han sido hirientes, lastimadas, o han sido ofendidas, o ofensivas, más bien, entonces tenemos que corregirnos. Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de quién, del pastor, no, de la pastora, no, de los hermanos menos, delante de Dios, delante de Dios. Entonces, el corazón que medita, el corazón que también vean, vámonos a 77.6, Salmo 77.6. Ay, mi Dios. 77.6. Me acordaba de mis cánticos de noche. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Me acordaba de mis cánticos de noche. El salmista está cantando, está alabando en un momento de intimidad en la noche. Y dice que él se acordaba de sus cánticos y meditaba en su corazón a través de esos cantos. Hay algunos coros que me acuerdo de atrás, años atrás. Y hay un coro que, o un himno más bien, muy antiguo, que dice: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Y cantaba yo estaba meditando en ese canto, y no volver atrás, seguir tu caminar, Señor. Fíjense, cuando nosotros amamos conociendo quién es Dios, nuestro caminar con Él va a ser siempre hacia adelante. Nunca vamos a retroceder. Por más difícil que tengamos la situación por delante, siempre vamos a ir avanzando. Porque el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón es mucho más grande que el que nosotros podemos amar a Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer en nuestra mente. Reconocer en nuestra mente quién es Dios. ¿Por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él dio su amor para con nosotros y de esa manera nosotros entonces le estamos amando y estamos reconociendo. Este hombre estaba meditando los cantos en su corazón. Dice que se acordaba de sus cantos de noche y meditaba en su corazón. Él meditaba en su corazón. Y también su espíritu inquiría. Estaba teniendo una intimidad con el Señor en esos momentos. Los momentos más recomendables para que nosotros tengamos una intimidad con Dios, si no es después que los niños y los demás adultos se acuestan en la casa, búsquenlo en la madrugada, búsquenlo en la mañana, antes que se levante, medite, busque a Dios, cántele al Señor y usted verá las cosas como serán. También hablan en su corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 1, 13. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Hablan en su corazón. Recuerden que el punto que estoy trayendo hasta aquí ahorita, que el corazón es el centro del intelecto, de la mente. 1:13. Dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Mire esa foto. Ana estaba en el templo. Había sido fastidiada por Penina, la otra esposa de su esposo. Ana no podía tener hijos, era estéril. Y la otra, Penina, su rival, la fastidiaba, la ahogaba. Le decía: mira, yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Y el no tener hijos es una vergüenza para una mujer como ella en ese tiempo. Era una vergüenza, era una bajeza tremenda, hermana. Y esto le dolía a Ana en su corazón. Y ella fue al templo a hacer un compromiso con Dios. Y dice la Escritura que ella estaba hablando en su corazón. Estaba hablando a sí mismo. Y estaba diciéndole a Dios las cosas que estaban pasando. Pero sus labios se movían. En otras palabras, estaba susurrando entre ella y Dios. No había sonido de voz como yo estoy hablando, como usted habla normalmente. No había. Porque ella estaba hablando para sí mismo y diciendo: Señor, mira esta situación que tengo con Penina. Sé que la quiero ahorcar, pero no puedo, Señor. Yo sé que puedo hacer muchas cosas, pero no puedo, Señor.
Pero más sin embargo, yo quiero que tú me ayudes. Necesito tener un hijo. Alcana era su esposo, si no me equivoco. Entonces, Elí la tuvo por borracha. Elí la tuvo por ebria, porque no alcanzó él a ver, a discernir lo que estaba sucediendo. No alcanzó a discernir, no alcanzó a escuchar, no alcanzó él a saber cuál era la razón por la que Ana estaba en esa posición y en esa actitud de humillación. Sus labios se movían, estaba susurrando tal vez, pero no se escuchaba voz, dice la Escritura. Entonces, hablan en su corazón, guardan los dichos de Dios en su corazón. Salmo 119:11. Guardan los dichos en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, si no me equivoco, dice. Salmo 100. Se me fue ese número largo. 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. Yo estoy pensando, Señor. Y es cuando a veces le digo a muchos hermanos, debemos de analizar si es que lo bueno que vamos a hacer aún todavía le agrada a Dios. Porque para nosotros puede ser bueno, para nosotros puede ser agradable, pero para Dios puede resultar desagradable. A nuestros pensamientos, nuestra manera de analizar las cosas puede ser agradable, pero en realidad a Dios le puede desagradar. Entonces necesitamos nosotros analizar verdaderamente. Por eso el salmista dice: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Y cuáles son los dichos? Las ordenanzas, estatutos, mandamientos y leyes que Dios había establecido, para que él no pisara ni siquiera el umbral del pecado, sino que estuviera pensando siempre: bueno, esto creo que no le agrada a Dios, esto no le agrada a Jehová, esto no le agrada al Señor. Cuando guardamos los dichos de Dios, cuando guardamos su palabra, cuando estamos meditando en ella, cuando verdaderamente estamos pensando en eso, entonces estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Guardamos sus dichos para no pecar contra Él. También el corazón maquinan males. Salmo 142. Salmo 142. Dice: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. El salmista en el versículo 1 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en su corazón, cada día urden contiendas. Es decir, estos hombres estaban haciendo maldades completamente, de la A a la Z, estaban haciendo maldades. Y David, o el salmista, le está diciendo: guárdame, líbrame, Señor, de ellos. Líbrame, porque no quiero caer en manos de ellos. No quiero caer en manos de ellos. Entonces el salmista le está diciendo: ayúdame, Señor, necesito que tú me apartes, que me libres, porque ellos cada día maquinan. Maquinar, hermano, significa que está pensando todo el día para llevar a cabo una maldad. Miren lo que pasó. La última masacre que sucedió en Florida, en ese restaurante donde muchos homosexuales había. El hombre que llevó el arma y comenzó a disparar, de la noche a la mañana no se le prendió la idea y voy ahorita. Tuvo que estar pensando, analizando, maquinando cómo lo iba a hacer. El tipo de arma que quería llevar. El momento, a la hora que quería entrar, cuando más gente hay. Porque así se iba a llevar un poco de gente. Así iba a matar a mucha gente y lo logró. Hizo una masacre. Entonces el hombre está maquinando, pensando todo el día en el mal que va a hacer. Ese es el hombre malo. Tiene una mente mala, perversa, destructiva, dañina. En esa mente no hay cavidad para lo bueno, a no ser que Dios se arrepienta de él y Dios lo regenere. Se puede hacer. Pero en el momento que está maquinando y que está pensando en hacer mal, entonces va a llevar a cabo todas las cosas que está analizando y pensando, maquinando, como dice la Escritura, para hacer el mal. Entonces en el corazón también, hablando del intelecto, pensamos maldades.
también cavilan o piensan, como dicen, cavilan en su corazón. Marcos capítulo 2, versículos 6 y 8. Marcos capítulo 2. Versículos 6 y 8. Al 8, perdón. Dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Oh, perdón, estoy en Lucas. Me equivoqué. De razón que estaba leyendo la cita Marcos, capítulo 2. Aquí está. 6 al 8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así?, preguntaron. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Preguntan ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La mente, el intelecto como el centro del corazón. O sea, estaban pensando, pero ¿quién puede perdonar pecados si solamente Dios? Estaban diciendo dentro de sí. No lo hablaron, no lo dijeron, pero Cristo en su espíritu conocía el corazón de ellos, sus pensamientos. Y estaba analizando y les dijo: ¿por qué caviláis de esa manera en vuestros corazones? ¿Por qué piensas así? ¿Acaso el Hijo del Hombre no puede perdonar pecados? Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando cavilamos, estamos pensando en algo que se opone a lo que es con relación a Dios, porque estos hombres estaban oponiéndose a Cristo. El cavilar se está oponiendo. Yo me opongo a un proyecto que se haga en la iglesia. Por ejemplo, yo estoy cavilando dentro de mí. Una expresión, por decir dentro de mí, estoy diciendo: el evangelismo no va a servir. Ahora que vamos a evangelizar el sábado, perdón. No, eso no sirve. Yo digo dentro de mí. Digo dentro de mí, eso no sirve. Estoy cavilando dentro de mí. Entonces, viene palabra de Dios y se la da al pastor, y el pastor viene a mí y me dice: hermano, ¿por qué usted piensa así? ¿Por qué usted piensa así? Que el evangelismo no sirve. ¿Y quién se lo dijo? Si solamente yo estaba pensando. El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. Por eso Cristo conocía en su espíritu que esa gente estaban cavilando. Se estaban oponiendo al reino de los cielos. Se estaban oponiendo al Señor. Estaban cavilando en su mente. El corazón es el centro de las emociones, es decir, impresión, alteración o conmoción. Es por eso que las escrituras hablan del corazón alegre. Salmos 13:5. ¿Todavía amamos a Dios? ¿Lo amamos con todo nuestro corazón? Salmos 13:5. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El centro de las emociones. Aquí hay algo muy importante que aclarar con las emociones. Nosotros no dependemos de las emociones. Nosotros no dependemos de las emociones, pero las emociones también juegan un papel muy importante en nosotros, como parte del corazón, el centro de las emociones. Por eso, cuando vemos a veces que alguien nos hiere, por ejemplo, viene un hermano mío, un hermano de carne y sangre, viene un hermano mío y me ofende, me hiere y me lastima mi corazón. No lastimó mi órgano, mi corazón sigue latiendo, pero siento un dolor aquí adentro, que creo yo que es el corazón, pero no es el corazón, son mis emociones, que me afectó, que me dijo interior y me lastimó interiormente y me hirió. Las emociones fueron afectadas por lo que él me dijo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que estar claros que nosotros no dependemos. Yo no dependo de las emociones. Porque si yo dependo de las emociones, entonces voy a darle rienda suelta a mis emociones y mis emociones me van a llevar a la perdición. Me van a llevar a la perdición. Me descarrío, me desvío, me voy por otro camino que no es el de Dios cuando yo dependo de las emociones. Entonces siento venganza
a mi hermano porque él me hirió o me lastimó. ¿Y qué nos dice la Escritura? A mí es la venganza, dice el Señor, déjamelo a mí. ¿O no dice así? Por eso el Señor trata con nuestras emociones. Cuando alguien viene y nos hiere, déjeselo a Dios. Usted deje guardadas sus emociones en Dios. Usted deje que el Espíritu Santo tome control de sus emociones. Usted deje que el Espíritu Santo asegure sus emociones y entonces usted será guiado por el Espíritu Santo. Así somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando rendimos nuestras emociones. Por eso no debemos depender de nuestras emociones. Cuando dependemos de nuestras emociones somos muy frágiles. Escuche bien, somos muy frágiles. No tomamos decisiones apropiadas, con carácter, con un sentido de urgencia. Cuando se debe decir no es no. Y cuando se debe decir sí es sí. Por eso es que a veces nuestros hijos abusan de nosotros los padres, porque ya saben qué clase de emociones tenemos. El hijo se apega más a la madre porque sabe que la madre no le va a decir mucho, porque el papá le va a corregir más fuerte. Y papá le va a decir, no, no te voy a dar permiso, te quedes en la casa, no sirves para nada. Pero la mamá dice, ¿sabes qué? Pero déjalo. La mamá dice, sí, déjalo, si es muchacho todavía, necesita jugar, necesita divertirse. Déjalo. Y viene la mamá con las emociones. Hello. ¿Se parece a alguien eso? No, ¿verdad? Aquí no es, ¿no? Ok. Entonces, cuando las emociones dominan nuestro ser, nuestra actitud de tomar decisiones, estamos en peligro. Estamos en peligro, hermanos, de perder a nuestros hijos. Estamos en peligro de que nuestra familia se destruya. Por eso las emociones son importantes, sí son necesarias. Porque vamos a sentir ¿qué? Vamos a sentir el Espíritu Santo en el interior. Las emociones son necesarias, sí, pero no dependemos de ellas. Para tomar decisiones, necesitamos tomar decisiones firmes. Nuestras emociones tienen que estar sólidas, firmes, seguras en Cristo Jesús. Y cuando están así, aseguradas en Cristo Jesús, entonces tomamos decisiones apropiadas. ¿No se ha visto usted, o tal vez se ha visto en algún momento cuando ha tenido usted un apuro, ha tenido usted una situación que amerita urgencia, tomar una actitud rápida, y por hacer las cosas rápidas y andar apurado y andar haciendo esto aquí y allá, tomó una decisión y fue una decisión equivocada, porque se dejó guiar por las emociones. Cuando debe usted tener la cabeza fresca, parar, meditar, pensar bien lo que va a hacer, tomar una decisión apropiada, amarrar sus emociones y decir, bueno, esta es la decisión que voy a tomar, que Dios me ampare, en el nombre de Cristo lo voy a hacer. Entonces las cosas cambian, las cosas cambian, y así entonces nosotros vamos a tener menos problemas y menos consecuencias de los errores que podemos cometer. Amén. Entonces el corazón se alegra. Salmos 13:5, Salmos 16:9 también dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Mire, está diciendo que va a descansar confiadamente. ¿Por qué? Porque su corazón se alegró y se gozó su alma, porque escuchó los dichos de Dios, guardó los dichos de Dios, y entonces su corazón se alegra, sus emociones se alegran, está contento por dentro. Su ser interior, su corazón en las emociones está contento, está alegre. Entonces usted puede reposar en paz. Yo siempre le digo a veces a un hermano, descansa en paz, brother. Descansa en paz. Porque no sabemos en los momentos que tenemos problemas y necesitamos buscar la paz de Cristo. Por eso Filipenses dice bien claro, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, la paz de Dios sobrepasa todo conocimiento, guardará, escuche bien claro, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque Dios conoce lo alocados que somos cuando tomamos decisiones. Salmos también dice bien claro, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque viviré confiado en Jehová. He confiado en Dios. El justo no temerá de malas noticias. Tiene que ver con las emociones. Cuando nosotros recibimos malas noticias, ¿qué es lo primero que hacemos? Llorar.
una mala noticia, lloramos. La peor de las noticias, que se muere un familiar, ¿qué es lo que hacemos? Lloramos. Una de las peores noticias que podamos recibir, un pariente está en la cárcel, un hijo está en la cárcel, lloramos. El esposo está en la cárcel, lloramos. ¿O solamente soy yo el que llora? Todos lloramos, ¿verdad? Por las malas noticias. Pero el justo, el que está anclado en Dios, el que está confiado en Jehová, el que sus pensamientos está siempre alabando, inquiriendo, buscando a Dios, el que sus emociones están ancladas en Dios, entonces no teme a malas noticias. Está seguro y confiado. Depende de Dios. Jehová abrirá puertas, abrirá camino. No importa lo que pase, Él va a abrir camino. Él va a abrir camino. Aunque yo no vea camino ahorita, el Señor va a abrir camino. No importa. Mis emociones ya no me controlan, sino que está el Espíritu Santo controlando mis emociones. Ya no me voy a derramar llorando por el problema. Antes me derramo llorando agradeciéndole a Dios. Agradeciéndole porque Él ya solucionó el problema conmigo. Él ya me proveyó. Él ya me suplió. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nada más que me queda a mí por fe ver las cosas que van a venir. Tengo que llamar las cosas que no son como que son, ¿verdad? Para que se vean realidad. Entonces tengo que tratar con mis emociones. Por otro lado también dice las Escrituras, el corazón también se desfallece, las emociones cuando llegan en ese momento. Josué capítulo 5 versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubiesen pasado, desfalleció su corazón. Fíjense lo que dice: desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El corazón de los amorreos y de los otros pueblos que habían escuchado cómo Dios había abierto el mar, el río, el Jordán, y cómo Dios abrió el mar con un poderoso milagro. El pueblo pasa en seco y esta gente dice que su corazón desfalleció, es decir, ya no tuvieron más fuerza ni ganas de pelear, ya no tuvieron más ánimo, estaban desfallecidos. Sus emociones se bajaron hasta el suelo. Sus emociones se bajaron hasta el suelo porque dependían en lo que ellos sentían. Dependían en lo que ellos sentían. Cuando dependemos en lo que sentimos, muchas veces vamos a llegar a veces así a rastras a la casa del Señor, porque ya no tenemos el ánimo, ya no tenemos el deseo, ya no tenemos el gozo, ya no tenemos las fuerzas, estamos desfallecidos completamente. Y cuando estamos desfallecidos completamente, entonces estamos acabados. Emocionalmente estamos acabados. Pero para eso está el Señor, para levantarnos, para restaurarnos, para darnos la fuerza, para animarnos, para fortalecernos. Por eso es importante que nuestras emociones sean controladas por el Espíritu Santo antes que nosotros perdamos camino. También por otro lado, el corazón como el centro de la voluntad del hombre. Es el centro de la voluntad del hombre. También encontramos en las Escrituras sobre el corazón endurecido, que se niega a hacer lo que Dios ordena. Éxodo capítulo 8. Vámonos a Éxodo capítulo 8 un ratito, acompáñame. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Encontramos la famosa historia del pueblo de Israel cuando Moisés estaba sacando a Egipto. Lo estaba sacando de Egipto. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Es decir, Faraón se dijo a sí mismo: no voy a dejar ir al pueblo. Y no solamente fue una vez, fueron algunas veces que Faraón endureció su corazón. Y nuevamente repito, no es el órgano el que bombea la sangre, es la voluntad. Ahora la voluntad de Faraón
decía no, ya no quiero dejar ir al pueblo. Antes le decía, bueno, vayan los hombres. No, que no podemos ir los hombres, le dice Moisés, tenemos que ir las mujeres y los niños. Después le dicen, bueno, vayan las mujeres también y los niños. Bueno, pero también necesitamos los animales, ¿con qué vamos a sacrificar? Está bien, váyanse. Pero al final le decía no, endureció su corazón. Faraón endureció algunas veces su corazón. Es decir, que su voluntad, a pesar de que al principio había dicho, está bien, vayan, después dijo, no, ya no quiero que vayan. Era la voluntad de Faraón. Y como en ese tiempo lo que él decía se hacía, su voluntad era no, endureció su corazón. Entonces, la voluntad como el centro del corazón del hombre. Encontramos en Faraón. También en Josué, que el corazón se inclina a aferrarse a Dios. Josué capítulo 24, versículo 23. Josué capítulo 24, versículo 23. Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Cuando nos inclinamos a aferrarnos a Dios, es decir, mi voluntad yo la estoy rindiendo a Dios. Yo rindo mi voluntad. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a servir a Dios de mi voluntad. Rindo mi voluntad. Ya no hago a mi manera, ya no lo hago a mi forma. Quiero hacerlo a la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Cristo siempre dijo, Padre, y al último, en sus últimos momentos, Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. No se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Es decir, tu voluntad hazla. Hasta Cristo nos enseña a que Él rindió su voluntad a Dios, el Padre. Nosotros también debemos de rendir nuestra voluntad. Porque cuando nosotros endurecemos nuestra voluntad y decimos no, es no, y nos quedamos encerrados en ese no, no hay nadie que nos pueda mover si no es el Espíritu Santo que viene a redarguir en nuestro corazón. No hay nadie que nos pueda cambiar de parecer si no es el Espíritu Santo que viene y trae palabra para nuestra vida. Y solamente el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo cuando trabaja en nuestra voluntad. También el corazón procura hacer la voluntad de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aquí encontramos a Elí, que había perdido gracia y favor delante de Dios porque había dejado que sus hijos se descarríen. Sus hijos estaban haciendo lo malo, sus hijos estaban deshonrando el sacerdocio de su padre. Entonces Samuel recibe un sueño y le dice Dios, así le dirás a Elí, esto voy a hacer. Y le dice las palabras, que él se va a suscitar, es decir, él va a encontrar un sacerdote conforme a su corazón, que haga su voluntad, que se incline a buscarlo, que se aferre a buscar a Dios. Y Samuel todos los días de su vida fue así, como Dios lo quiso. Entonces vemos que el corazón, la voluntad se puede inclinar para buscar a Dios en ese caso. Entonces tenemos la voluntad como centro del hombre, el corazón. También tengo aquí que el corazón que se pone a buscar al Señor. Primer libro de Crónicas 22:19 dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y alentaos y edificad el santuario de Jehová,
para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificado al nombre de Jehová. El corazón que decide. Segundo de Crónicas 6, 7 y 8. David, mi padre, tuvo en su corazón edificar al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido en tu corazón también. Es decir que David había pues propuesto en su voluntad, él tenía la voluntad de hacer la casa, el templo para Dios. Pero Dios le dijo, tú no lo vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo, que se siente en tu trono después de ti, él lo va a hacer. Entonces Salomón pudo construir el templo de lo que por voluntad en el corazón, la voluntad del centro, el corazón del centro de la voluntad de David estaba diciendo, quiero hacer una casa para Jehová. Porque el arca iba de lugar en lugar, de tienda en tienda. Y él dijo, ¿quién soy yo para tener este palacio? Y el arca de Jehová no tiene un lugar para estar. Entonces él sintió en su voluntad, en su corazón, hacer una casa para Jehová. Pero Jehová le dijo, no lo hagas tú, porque tú has derramado mucha sangre. Entonces su hijo, Salomón, fue el que construyó el templo. Y así se pudo manifestar la voluntad de David para poder hacer el templo también. Entonces, cuando vemos estas tres cosas, hermanos, sobre el centro del corazón, en la mente, en el intelecto, el centro del corazón en las emociones y el centro del corazón en la voluntad, es de lo que habla el corazón de la Biblia, el corazón de nosotros, el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene y trae palabra a nuestra vida, primero la entendemos, luego vienen nuestras emociones y finalmente nuestra voluntad se rinde. ¿Usted ha sentido eso alguna vez? Cuando el Espíritu trae palabra, usted está leyendo la palabra, y vamos a decir, usted está leyendo la palabra, y viene el Espíritu Santo, y usted analizando la palabra, meditando en la palabra, viene el Espíritu Santo y habla a sus emociones. Entonces usted la entiende en su mente, y siente en sus emociones que el Espíritu le está hablando a través de la palabra, y se rinde usted a hacer la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde Dios trabaja en el corazón del hombre. Ese es el corazón del que habla la Biblia, en el intelecto, en las emociones y en la voluntad. Cuando nosotros rendimos esas tres áreas como el corazón nuestro en el interior, entonces Dios tiene una buena comunicación con aquel que lo recibe. Por eso Juan 1:12 dice bien claro que a los que le recibieron y le creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que le recibieron y le creyeron. Fíjense que recibir no es que le doy la bienvenida, sino que yo estoy viendo que es el Hijo de Dios y le creo en mi corazón y mi mente, lo recibo y abro mi corazón. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? Estoy llamando, estoy hablando al conocimiento, a las emociones y a la voluntad. Cuando Dios está hablando a nuestra vida, entonces está hablando a nuestro ser interior. Para que cuando nuestro ser interior esté comunicado con Dios, entonces nosotros nos podamos rendir, podamos comunicarnos con Dios, tener esa relación íntima con el Señor. Entonces Dios habla a nuestro corazón y no es al órgano, sino básicamente al corazón del que hemos hablado. La naturaleza del corazón separado de Dios. Cuando Adán y Eva decidieron seguir la tentación de la serpiente, Satanás, para que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, esta decisión afectó tremenda y drásticamente el corazón humano. Se llenó de maldad. Ahora, por lo tanto, según el testimonio del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, dice bien claro, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces Dios conoce lo que está dentro de usted y dentro de mí. Solamente Dios. Dios conoce sus más íntimos pensamientos. Dios conoce cómo están sus emociones. Hasta ahorita Dios conoce cómo están sus emociones. Si están lastimadas, si necesitan ser sanadas. Dios conoce cómo está su voluntad, si usted se rinde completamente, a media o parcialmente a Él. Cuando usted está completamente rendido a Dios, usted hace toda la voluntad de Dios. Cumple su palabra a cabalidad. Hace que Dios sea glorificado en su vida.
Usted testifica de las cosas que Dios hace con usted. ¿O me equivoco? Entonces verdaderamente Dios trabaja en nuestra voluntad. Cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros pensamientos, por eso el apóstol Pablo dice bien claro que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y están divagando sin la voluntad de Dios, sin la palabra de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, entonces el enemigo viene y comienza a matar tu conocimiento. Comienza a destruir tu pensamiento. Comienza a alejar, aunque tú estés aquí adentro de la iglesia, aunque estés adentro de la iglesia, tu mente está en otro planeta. Estás pensando en otra cosa, en otra persona, en otro objeto. Tu mente está fuera de aquí. Porque el enemigo vino para hurtarte el conocimiento, para que no tengas conocimiento de Dios, para que no sepas quién es Dios. Porque no le importa, no le importa. Su mente no le va a importar eso. Está enfocado su pensamiento lejos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo bien claro: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lejos. Mente, emoción y voluntad estaban lejos de Dios. Le hablaban solamente de labios, le honraban de labios, le daban honor a Dios de labios, pero estaban lejos, 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 way beyond God, bien lejos de Dios. No conocían a Dios, no tenían el entendimiento puesto, ni sus emociones, ni su voluntad en Dios. Y cuando andamos de esa manera, hermanos, andamos descarriados. Nos creemos cristianos, escuche bien, nos creemos cristianos, pero en realidad andamos descarriados. Andamos descarriados. Y después nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué yo? Siempre yo, mí, yo y todo yo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido en nuestra mente quién es Dios. No le hemos entendido. Si no leemos la Escritura, ¿cómo vamos a conocer en nuestra mente quién es Dios? ¿Cómo? Si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre en nuestras emociones? ¿Cómo? Si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Si no la leemos. Si no la leemos. Entonces, es necesario que nosotros leamos las Escrituras, porque Cristo dijo bien claro: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Escudriñadla. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Lea la palabra. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Lea la palabra. ¿Quiere que sus emociones estén centradas en las cosas de Dios y que no dependa usted de las emociones? Lea la palabra. Y usted verá las cosas cómo van a cambiar en su vida completamente. Su matrimonio va a cambiar. Su trabajo va a cambiar. Su vida social va a cambiar. Todo va a cambiar en su entorno. Todo. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios. Y cuando lo busquemos, busquémoslo en esas tres áreas. En el intelecto, en nuestra mente, con el conocimiento, leyendo y entendiendo lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, con la voluntad, con las emociones, sabiendo que Él va a cambiar nuestras decisiones y le va a tomar unas decisiones vamos a tomar decisiones apropiadas, y con nuestra voluntad, porque vamos a rendir a hacer lo que Él quiere y lo que a Él le agrada, sencillamente, hermano. Amén. Entonces vamos a hacer esas tres cosas. Vamos a rendirnos, vamos a entregárselas, vamos a decirle: Señor, estoy desordenado completamente. Así estaba yo, estoy desordenado completamente. Mis pensamientos están lejos de ti, Señor. No te conocía como realmente debo de conocerte. No te conozco, Señor, como realmente debo de conocerte. Mis sentimientos, Señor, a veces no siento nada, Señor. No siento, realmente no sentimos. Venimos a la iglesia, no sé por qué. Así venimos a veces, hermano. Venimos a la iglesia, no sé por qué. Así venimos a la iglesia. Yo no sé si usted se siente así, pero en realidad muchos de nosotros nos sentimos así. Venimos a la iglesia, no sé por qué. Algunos jóvenes que no manejan vienen porque sus padres los traen a la fuerza. Otros, los adultos, venimos a veces, no sé por qué.
No sé por qué. Entonces tenemos las emociones revueltas. Y la voluntad, mucho menos quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros rendamos esas tres áreas. Rendirlas. Cuando las rendimos, entonces estamos entregando todo nuestro ser para amar a Dios. Por eso Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amarle con todo el corazón es con el intelecto, con las emociones y con la voluntad. Amén, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y si nuestros hermanos levitas nos acompañan también con una alabanza.